Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión. Vamos a continuar viendo las cuestiones fundamentales y los tratados fundamentales que los que México pertenece actualmente y los que están aún vigentes. No sé no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bien que terminamos con la sesión anterior, explicando más que nada la pregunta, la duda de su compañera. No sé si tengan alguna otra duda o un otro comentario. ¿Nadie? ¿Ninguno? No, profe, todo bien. Giancarlo. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces estábamos viendo los diferentes tratados, las diferentes negociaciones que tenemos como país a nivel mundial. Estamos viendo con diferentes tipos de países. Entonces, ¿qué estrategia o hacia dónde vamos nosotros encaminados? ¿Hacia qué rumbo tenemos? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el entorno de nuestras empresas? ¿Qué es lo que va a predominar? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente después de esta pandemia, así como estábamos estipulados, cómo estamos constituidos, nuestras empresas están creciendo, no están creciendo, qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que, cómo nos estamos desarrollando como país o simplemente se están beneficiando otros países de nosotros. Entonces, ¿en qué papel o en qué punto predominante estamos nosotros como país dentro de las demás economías? Tenemos un tratado directamente que es con Bolivia. Entonces, el Tratado de México-Bolivia es un tratado de libre comercio y dentro de de este principal partes del tratado, obviamente es establecer las zonas de libre comercio. Pues obviamente que todo sea transparente, que sea mutuo en materia de comercio e inversión entre estos dos países única y exclusivamente. Obviamente, pues los objetivos que tenemos específicamente con Bolivia es estimular la expansión y diversificación comercial, obviamente como todos los tratados, eliminar las barreras al comercio, facilitar la circulación de bienes y servicios, obviamente promover las condiciones de competencia leal en el comercio, aumentar las oportunidades de inversión, hacer valer adecuada efectivamente los derechos de propiedad intelectual. Existen algunos lineamientos para la ulterior cooperación a nivel bilateral, regional, multilateral, ampliando y mejorando beneficios también del mismo tratado y creando procedimientos eficaces para aplicarlos y cumplir con el tratado. Obviamente permite promover el comercio, pues, de hecho casi la mayoría de los tratados es el objetivo primordial, comercio de bienes y servicios, más aparte de otras cuestiones de inversión, tecnología, dinero que las empresas vengan a invertir en los diferentes países de los tratados. En este exclusivamente dice, a partir de su vigencia quedaron libres de aranceles el 97% de las exportaciones mexicanas, única y exclusivamente con Bolivia, aclarando. A partir del 10 de marzo del 98, de manera recíproca, se eliminaron aranceles de productos clasificados en tres partidas, entre ellos diversos productos de interés para nuestro país, como productos químicos, manufacturas de plástico, textiles y sellos galvanizados. Acuérdense que hay países que se especializan en algo, entonces, si a nosotros obviamente nos interesa algún producto o algún servicio de ese país, pues vamos a tratar de realizar algún tipo de tratado para bajar el costo, para bajar obviamente los costos arancelarios o algunas otras situaciones, de modo que el comercio sea libre en
mercancías obviamente que no sean recíprocas de utilidad hacia ambos países o hacia ya sean 2 países, 3 países, 4 países. Entonces todo tiene un trasfondo de beneficio de algo también, pero pues también obviamente la mayoría de los países pues dan algo a cambio. Obviamente dentro, aquí con Bolivia hay principales productos que se exportan, obviamente unidades de procesamiento de datos, cables, filamentos sintéticos, fibras sintéticas, tejidos de algodón, botellas y envases de plástico, tubos perfiles huecos, polímeros de estireno, tereflato de etileno, laminado de hierro, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué controversias existen en este tratado? Obviamente anuncia que tras 16 años de vigencia el Tratado de Libre Comercio quedó sin efectos, fíjense, el viernes 4 de junio del 2010. Entonces es uno de los tratados que teníamos y a partir del 2010 quedó sin vigencia. Aquí en esta cuestión hay tratados que estamos negociando nuevamente, que estamos tratando de recuperar y uno de esos es este tratado. Dice, sin este tratado de libre comercio, los principales afectados serán las empresas mexicanas establecidas en Bolivia. Hay empresas, y lo vamos a ver un tema un poquito más adelante, hay empresas multilaterales, globales, también, que no es lo mismo multilateral o global. Entonces, vamos a ver específicamente la diferencia entre ambas. Y obviamente hay empresas mexicanas que invirtieron en los diferentes países con los que tenemos tratados. Entonces, una vez que este tratado de libre comercio pues no está vigente hasta hoy en día, entonces hay empresas mexicanas que se ven un poquito afectadas en ese aspecto, como es Telmex, Telcel, Bimbo, Maseca, Grupo Electra y Envases Universales. Y han invertido en ese país 96 millones de dólares. Entonces, más que nada por las cuestiones arancelarias es donde se ven afectadas. Dice, el gobierno de Bolivia decidió salirse del TLC en virtud de los capítulos relacionados con inversión, servicios, propiedad intelectual y compras de gobierno fueron identificadas por ese país como temas incompatibles con su nueva constitución que entró en vigor en febrero del 2009. Obviamente, dejar de funcionar el tratado, las inversiones mexicanas quedarán sujetas a la legislación y a tribunales de Bolivia, sin poder recurrir a paneles internacionales, y una desprotección similar ocurrirá para las compras de gobierno. A partir de que Venezuela dejó sin efectos otro tratado de libre comercio con México en el 2006, el gobierno de ese país ha expropiado a los subsidiarias mexicanas de Cemex en abril del 2008 y de Gruma en mayo de 2010. Entonces, fíjense lo importante que son los tratados. Obviamente protegen a las empresas mexicanas y a las empresas, obviamente, extranjeras que quieren invertir en cada uno de los países. Obviamente, si no tenemos algún tratado o algún acuerdo comercial con países que tengamos o queramos invertir o que existe una inversión extranjera directa, pues simplemente se tienen que ajustar a las legislaciones de cada uno de los países, llámese impuestos, llámese aranceles, cuestiones de trabajo, horas de trabajo, maquinaria, materias primas, cuestiones ambientales, o sea, todo conforme a la ley, a la legislación de cada uno de esos países. Cada una de las empresas que quieren invertir, pues obviamente se tendrá que regir en base a eso. Si existiera alguna controversia, alguna empresa que no está de acuerdo en situaciones, obviamente, monetarias, económicas, pues simplemente le va a decir el país donde estén invirtiendo, pues muchas gracias, adiós, bye, si no te parece, te puedes retirar de mi país. En cambio, si tuviéramos tratados, o si se tuvieran tratados o acuerdos comerciales, pues ahí intervendría la OMC como organismo máximo autónomo dentro del comercio y pues podría regular eh, actividades comerciales dentro del país y dentro de las mismas empresas, cuestiones que les estén afectando a las empresas que están invirtiendo en los diferentes países. Entonces, por eso es importante los tratados de libre comercio. Tenemos otro tratado que es el Tratado del Triángulo del Norte, como se denomina. Eh, México se incorporó a él también.
busca satisfacer, en este caso, establecer una zona de libre comercio que permite avanzar en el fortalecimiento de la integración entre México y Centroamérica, estimular la expansión y diversificación de bienes y servicios, promover condiciones de libre competencia, eliminar barreras de comercio, barreras de movimiento de capitales y de personas también. Pues obviamente, aquí en esta cuestión, ustedes checan, tenemos El Salvador, Guatemala y Honduras. Todavía con esos países no tenemos libre tránsito de personas, todavía necesitan papeles para ingresar a nuestro país. Otra de las cuestiones es aumentar las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual. Cualquier lineamiento establecerlo en cooperación entre las partes, procedimientos eficaces. Cada que ustedes checan es muy parecido a lo que vimos anteriormente con Bolivia también. Casi todos los tratados concuerdan en lo mismo. Principales productos exportados eh, hacia esos países. Dice traje, conjuntos, chaquetas, o sea, sacos, pantalones para hombres, niños, medicamentos, barriles, tambores, botes, preparaciones capilares, que puede ser más higos, piñas, aguacate. O sea, de hecho somos el principal exportador de aguacate a nivel mundial. Artículos para transporte, tapones de plástico, envases, eh, extractos de malta, preparaciones alimenticias de harina, aceites crudos, mezcla de sustancias adóferas y mezclas de otro tipo de sustancias químicas, leche innata, cebollas, ajos, eh, cuestiones de hortalizas, hilos, cables, papas, papel de tipo en este caso higiénico, papeles similares, artículos de confitería, libros, folletos, polímeros de cloruro de vinilo, tapones, tapas, etcétera, etcétera. Eso es de los principales productos que nosotros exportamos a esos tres países. Ahora, ¿qué productos importamos? Aceite de palma, caucho, pilas y baterías, cuestiones pilas eléctricas, azúcar de caña o de remolacha, sacarosa, productos de panadería, placas, láminas, películas, hojas, cuestiones de plástico, preparaciones para sopas, potajes o caldos, t-shirts, camisetas interiores, etcétera, etcétera. Tejidos de algodón, un contenido de algodón superior o igual al 85%, o sea, en teoría es de mejor calidad. Aceites de coco, tejido de fibras sintéticas, insecticidas, raticidas, alcohol etílico, cuestiones manufacturas de plástico, cuero, pieles, refrigeradores, congeladores, calzoncillos, calzones, o sea, llámese ropa interior, boxer, chores, etcétera. Eh, Cualquier cuestión de vestir, confecciones en cuestión de vestido, preparaciones alimentarias, neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí tenemos un poquito de movimiento de mercancías entre los países, en esos países centroamericanos y nosotros. Pues por lo regular son materias primas que obviamente ocupamos cada uno de los países para producir otras cuestiones, otros artículos. Tenemos otro tratado de libre comercio, pues es el predominante, el Telecán, de hecho se acaba de renovar. Es un acuerdo amplio también entre los tres países, entró en vigor el 1 de enero del 94 y ha eliminado gradualmente las restricciones al comercio y la inversión entre los tres países de la región de América del Norte. Contiene 8 secciones, 22 capítulos. En este caso, el objetivo primordial, obviamente, reglas claras y pertenecientes para intercambio comercial, e inversión, nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. Igual, objetivos específicos, eliminar cualquier obstáculo, eh, crear procedimientos eficaces para cumplir con el tratado,
promover condiciones de competencia leal, cuestiones de propiedad intelectual, establecer lineamientos para ulterior cooperación trilateral, porque son 3 países, obviamente reducir la vulnerabilidad de las exportaciones, fortalecer la industria nacional, coadyuvar a la creación de empleos. Aquí de las empresas, o en este caso, más beneficiadas con este tratado, las que han ido creciendo durante el paso del tiempo del tratado. En Canadá, una empresa es Bombardier, obviamente ha ido creciendo. Unique Solutions también ha ido creciendo. En Estados Unidos, las que más se han visto beneficiadas es Caterpillar y Mary Kay. Y en México, la cuestión de Mavic y General Electric crearon alianza estratégica a fines de la década de los 80. Y obviamente, pues el Grupo Modelo, la cerveza Corona del Grupo Modelo, es la cerveza importada de mayor venta en Estados Unidos. Son las empresas de cada uno de los países que pertenecen, obviamente, al tratado que se han visto beneficiadas o han tenido un incremento económico hablando de ello, pues con sus exportaciones hacia los demás países que pertenecen al Tratado de Libre Comercio. Sí, Jaime, ¿gustas comentar algo, Jaime? No, profe, fue error. Ah, ok, correcto. Muchas gracias. No sé si alguien guste comentar algo o dar una opinión respecto a este tratado de libre comercio. ¿Ustedes creen que realmente le estemos sacando el provecho adecuado o realmente sea en provecho para Estados Unidos nada más o realmente sí nosotros nos está beneficiando como país? No sé si alguien quiera comentar algo. De hecho, no se quería renovar. De hecho, en la cuestión, no sé si vieron las noticias, si veían las noticias, estuvieron en pláticas mucho tiempo, empezaron las pláticas con Peña Nieto, no se renovaba, después tomó el poder o López Obrador y fue cuando empezaron las pláticas un poquito más amenas y es cuando se cerró, pero había algo importante ahí por lo que Estados Unidos como principal socio de nosotros era el primero que no, obviamente sí quería llegar a un acuerdo, pero con ciertos lineamientos. Y después, obviamente, una vez que se puso de acuerdo Estados Unidos y México, pues obviamente ya Canadá ya se unió a Estados Unidos también y ya se volvió a firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el principal impedimento que ponía Estados Unidos para firmar de nueva cuenta el tratado? Él ponía él estipulaba algo muy específico que decía, ¿sabes qué? Necesitas México, tú necesitas hacer esto para que nosotros sigamos, obviamente sigamos renovando el Tratado de Libre Comercio. No sé si alguien tenga alguna opinión respecto a eso. No sé si sea que México le puso de condición a, digo que Estados Unidos le puso de condición a México que subiera el sueldo mínimo, no sé si sea ese. Es correcto, precisamente fue eso. Este, Estados Unidos le puso como condición, una de las condiciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá era el nivel de vida de los mexicanos, que subiera México, obviamente que igualara por lo menos el salario de los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues obviamente Trump no quiere que vayan a trabajar allá. Entonces él está en desacuerdo con esa situación. Entonces decía, si tú igualas el salario, pues obviamente no va a venir tanto mexicano para acá a trabajar, se va a quedar en su país y por lo tanto, si tienen más poder adquisitivo, en lugar de venir a trabajar, van a venir a comprar o van a venir a invertir a mi país. Esa era una de las cuestiones principales por las que Trump decía, no, igual el salario, el nivel de vida tiene que ser igual, porque si no, van a seguir pasando, se van a seguir cruzando la frontera. Entonces Canadá opinaba exactamente lo mismo. De hecho, por ejemplo, el nivel de vida es muy similar, pero el nivel de vida de Estados Unidos es un poquito más acelerado, más rápido. En cuestión monetaria pueden hacer un poquito más de dinero más rápidamente
los trabajadores o las mismas, los empleados, las empresas, en Canadá se tardan un poquito de más tiempo porque tienen más regulaciones, pero también el nivel de vida es muy bueno. O sea, el nivel de vida es muy bueno en el sentido de que el gobierno está encargado de muchas situaciones. El apoyo es primordial para los habitantes en ese aspecto. Y es muy raro que exista pobreza extrema en Canadá porque pues el gobierno trata de eliminar todas esas cuestiones. Y en Estados Unidos pues es la ley de que pues, obviamente pues, si entre más trabajas pues más tienes en esa cuestión. Estados Unidos no es tanto partícipe de esa cuestión. Entonces, sí era una de esas cuestiones que Estados Unidos le ponía a México. ¿Sabes qué? Iguala el nivel de vida. Necesitamos que vengan a comprar, necesitamos que vengan a invertir. Entonces, de nada sirve que tengamos tratado de libre comercio si realmente, pues veía, decía Trump que los mexicanos como quiera iban a ir a trabajar a Estados Unidos. Pero, pues siendo honestos, o sea, a Estados Unidos le conviene que gente latina vaya a trabajar allá porque pues obviamente la mano de obra es más barata para empezar, les pagan menos, las situaciones de vida no son iguales que en este caso que si contrataran a un nacido en Estados Unidos, o sea, tienen otros derechos realmente, tienen otras estipulaciones, tienen otros beneficios también. Entonces, pues una vez que se pusieron de acuerdo, pues ya firmaron el tratado. Obviamente, pues no sé, no estamos igualados en cuestiones monetarias, tanto a Estados Unidos como a Canadá, pero pues el tratado sigue fluyendo, sigue su libre tránsito de algunas mercancías. Ok, tenemos un tratado de libre comercio con Uruguay, directamente, esos dos países nada más. Se firmó en el 2003 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se firmó en la República de Bolivia y obviamente pues es una cumbre iberoamericana celebrada en dicha ciudad, ahí se firmó, obviamente entre la República de Uruguay y los Estados Unidos mexicanos. Ya se tenían negociaciones anteriormente con esta cuestión. Acuérdense que Uruguay pertenece al Mercosur, a un bloque de Mercosur, entonces pues obviamente también nos podemos ver beneficiados en ese aspecto. Tenemos acceso a un mercado, obviamente, a otras situaciones comerciales, preferencia arancelarias, regional, y con ello, obviamente, pues, simplifica la utilización de preferencias pactadas entre ambos países. Daniel, por ahí tienes abierto tu micrófono, Daniel. Ok, algunas de las cuestiones fundamentales dentro del sector agropecuario, hay varios sectores que se vieron beneficiados al firmar este tratado. El sector agropecuario, liberalización de recíproca de productos como flores, hortalizas, tomates, ajos, zanahorias, nabos, pepinos, pepinillos, etcétera, etcétera. Listo, David es el que tenía abierto el micrófono también. Ok, les decía, sectores agropecuarios, obviamente lo que más hay una interrelación entre los países, cuestiones de frutas, verduras, hortaliza, harinas de trigo, cuestiones de panadería, galletas, tomate, uva, mezcla de jugos, preparaciones alimentarias diversas, etcétera, etcétera. Quesos también, dice que se incrementa el cupo anual que otorga México hasta 6.600 toneladas, 4.400 como están acordadas en el AC5 y el 2.200 adicionales destinadas al uso industrial o con una presentación de hasta 5 kilogramos por unidad. Entonces, eso es lo que normalmente estamos compartiendo, tanto Uruguay como México. Carne de bovino,
Nos dice aquí que México va a aplicar un programa de desgravamen, va a quitar el gravamen arancelario que inicia con el 10% de arancel ad valorem pactado en el AC5 y que llegará a un arancel de 7% a partir del tercer año de vigencia del tratado. Entonces va a ir disminuyendo el arancel, es un tipo de arancel ad valorem. Liberación recíproca de pescado seco, salado, cangrejos rojos, etcétera, 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 etcétera. Liberación inmediata del sector, excepto, fíjense, el sector industrial, a excepción de calzado. Obviamente va a ser un desgravamen prorratino lineal a 10 años. Tejidos de lana, prendas de vestir, automotor. Estos productos se regirán por lo acordado entre los dos países en el marco del acuerdo complementado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas cuestiones que sí hay libre tránsito y hay otras cuestiones que se ponen reglamentariamente que van avanzando, se van desgravando conforme vaya pasando, como vaya el tiempo marcado ahí en los estatutos que se dieron de alta, dependiendo de las cuestiones que se hayan puesto de acuerdo, pues obviamente van disminuyendo los gravámenes. Eso es el que con el país que más tenemos ahorita relación económica en cuestiones de tratado de libre comercio con Uruguay. Se debe respetar las reglas de origen, es algo muy, muy esencial cuando se va a importar o exportar mercancías, es una parte importante. Deben de definir qué tipo de reglas de origen vamos a establecer, obviamente cuidando las cuestiones de propiedad intelectual, obviamente la libre competencia, pero también una competencia leal, no desleal en ese aspecto. ¿Quién tiene obviamente pues la patente inicial, etcétera, etcétera? Todo eso se cuida dentro de las reglas de origen especificadas. Las normas. Las normas, es correcto, tanto en el sector agropecuario y sector industrial. En cuestión de aduanas, nos dice que profundiza en las disposiciones que se tenían negociadas. Obviamente ofrece a usuarios un instrumento jurídico que otorga mayor certeza en sus operaciones comerciales. Acuérdense que las empresas pues obviamente van a buscar expandirse, van a buscar importar y exportar. Entonces, si tenemos tratados, pues obviamente los tratados, de acuerdo a los estatutos que estén firmados, se van a estar protegidos por ese mismo tratado también. Hay mecanismos de certificación, establecen bien específicamente, como lo vimos, los certificados de origen, y requiere la validación por parte de la autoridad competente del país exportador. Deben de estar certificados también, verificados, que lleven marca, hecho en dónde, hecho en México, hecho en Uruguay, certificados de origen, etcétera, etcétera. También tenemos los mecanismos de verificación, plazos para respuesta a la autoridad verificadora y obviamente con los procedimientos legales correspondientes. Obviamente pues eso se aplica a cada uno de los países. Existen normas técnicas, normas ISO, normas de calidad, medidas sanitarias y fitosanitarias en ambos países. Ya ven que las cuestiones sanitarias y fitosanitarias es cuestión de frutas, verduras, carnes, pescado, todo eso, deben de estar reguladas, deben de estar supervisadas para que no se introduzca alguna plaga, no se mande mercancía en mal estado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que está cuidado, obviamente está registrado ante la OMC y el salvaguarda de este conducto es el GATT y la OMC también. Obviamente no se permiten prácticas desleales en esta cuestión. Y se acordaron normas y procedimientos para convertir las prácticas desleales de comercio internacional. Se realizan investigaciones con las autoridades nacionales competentes de cada una de las negociaciones que se tengan para evitar esa cuestión. Dice, a fin de dar transparencia a los procedimientos, se dispone la realización de reuniones técnicas de información. Hay algunos países que no permiten la entrada de Walmart, ¿eh? Nosotros sí tenemos Walmart, pero hay algunos países que realmente no permiten la entrada de Walmart. No lo consideran benéfico obviamente para su economía.
Por eso está ahí la imagen esta del monito de Walmart. Obviamente se puso de acuerdo en cuestiones de inversión también, invertir en ambos países, en cuestiones de servicios, algunas prácticas que pudiéramos adaptar tanto de Uruguay como México de Uruguay como Uruguay de México también. Algunas de las cuestiones en telecomunicaciones nos vemos beneficiados tanto ellos como nosotros. Les mencionaba la propiedad intelectual. Tenemos políticas de competencia. Y obviamente, pues así es denominado este tratado con Uruguay. Fue depositado en la Secretaría de la LADI el 25 de junio del 2004 y se identifica como Acuerdo de Complementación Económica número 60. Entonces, todos los tratados que se firman, todos los acuerdos comerciales, obviamente, pues están registrados con las dependencias adecuadas y las dependencias con las que obviamente estén regulados o que van a regular dichos tratados. La LADI pues es una asociación de países, pero pues obviamente también el tratado está regulado, obviamente como la LADI está regulada por la OMC y la GATT también. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí algún otro comentario? No sé si quieren aportar algo a los temas. Aparte de que hay lugares, países como usted, donde no se puede entrar el Walmart, también hay lugares donde algunas mercancías tienen que cambiarse el nombre, ¿no? Porque para ellos puede ser irrespetuoso o algo malo. Sí, claro. O sea, en cuestión de tratados, obviamente sí podemos exportar e importar, pero por ejemplo, no debemos, cada uno de los países obviamente va a cuidar la economía interna. Entonces, si algún nombre o algo, a lo mejor aquí en México significa algo es normal para nosotros, pero en algún otro país, a lo mejor puede ser alguna grosería. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, todos tenemos diferentes costumbres. Hay algunos países que el dar gracias en la comida, pues lo toman como mal en algunos restaurantes. Entonces aquí nosotros pues, muchas veces decimos sus gracias o cuestiones así. O por ejemplo hay algunos países donde si les damos propinas al mesero o a la persona que nos atendió, para ellos es irrespetuoso también. Hay algunos países, por ejemplo, en Sudamérica, sí cambian, varían, a lo mejor es el mismo producto, pero aquí se llama en México de una forma y en Sudamérica se llama de otra forma, pero en fin y al cabo es el mismo producto. Y de hecho lo pueden observar en, no sé si tengan, qué tipo de televisión por paga tengan, de cable, pero ustedes chequen el cable, por decir, la televisión por paga, lo jalamos casi siempre de las partes de Sudamérica, porque es más económico que si lo retransmitimos o lo jalamos de Estados Unidos. Entonces es más barato esa parte y ahí nos pasan anuncios de algunos productos que son parecidos a los nuestros, pero que tienen otro nombre, un nombre distinto. Entonces, si hay algún nombre, algún producto con un nombre igual, que sea diferente, pero en este caso, que sea diferente producto, pero con igual nombre que México, pues obviamente se le tiene que denominar de otra forma. Algo muy parecido, utilizar algún tipo de sinónimo, pero ya a fin de cuentas ya cambia el nombre real del artículo. Ok. Profe, una duda. Ande. El certificado de origen se utiliza para todo, ¿verdad? Los medios de transporte, todos. Es correcto, así es. Okay. Se debe utilizar para todo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que quiera aportar algo más al tema? De hecho, hace rato les pregunté también del TLC, que si realmente nosotros nos veíamos, ustedes veían que nos veíamos beneficiados nosotros como país. No sé, creo que tenemos un poquito más de relación comercial con Uruguay en este momento. Pues sí. No sé si con Estados Unidos lo vean igual, parecido, o realmente Estados Unidos nos esté utilizando nosotros como país. ¿Qué opinan al respecto?
Pues es que a Estados Unidos solamente le interesa que nosotros mandemos mercancía para que ellos puedan venderle a un precio más alto, Así es, nos porque, utiliza de intermediario. ajá, porque realmente cuando nosotros se dice exportamos, ¿sí, verdad? Sí, O nosotros es, sí, exportamos a Estados Unidos. cuando nosotros importamos a Estados Unidos, enviamos lo que es de mejor calidad, Así es. ya sea el aguacate o alguna otra verdura, el tequila también, cuando se hace, este, a nosotros nos toca, se podría decir que lo que está más o menos en los mercados, entonces ellos lo que hacen, pues cuando cobran las cuotas arancelarias es un poco el precio, dependiendo de la mercancía, como usted lo había dicho, entonces también depende mucho lo que es la calidad para que puedan así ponerle un precio más alto allá y poder recuperar algo de lo que se pagó en los aranceles. Así es correcto, Daniel. Muchas gracias. Sí, de hecho, o sea, van a un H-E-B, un Walmart en Estados Unidos y pues la fruta y la verdura dicen, oh, wow, o sea, aquí hacen los tomates muy grandes, muy frescos, muy bonitos, cebolla, todas esas cuestiones, pero no, o sea, realmente son mexicanos. Dicen, ok, entonces, ¿por qué no vemos eso en México? Pues por lo que nos comentaba su compañero Daniel, porque pues lamentablemente exportamos lo mejor, tanto en frutas, verduras, en ganado también, o sea, exportamos lo mejor, cuidamos esa parte de, pues, de que se vaya lo mejor, pero pues en teoría, económicamente hablando, como les comentaba la clase anterior, primero debemos de cubrir la necesidad del país. Si tenemos un exceso de mercancía, pues obviamente eso es lo que deberíamos de exportar. Entonces aquí exportamos lo mejor, lo de mejor calidad y nos quedamos de la mayoría de las veces de calidad media hacia abajo. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que venden a lo mejor aquí un Chedraui, un Arteli, cuestiones de empresas nacionales que tengamos un Soriana también. Entonces esa es la disyuntiva del comercio mexicano. Ellos prefieren ver por su economía antes de que ver en las cuestiones macroeconómicas iniciales o esenciales de algún país. Ahorita les voy a poner una actividad para que estén atentos al Classroom, chicos, y ahorita les mando el link también de la siguiente sesión, de la tercera sesión, y cualquier pregunta o algo, ahorita la disipamos en la siguiente sesión. Sí, profe. Ok, gracias.